y me voy al tema. Veíamos después que el tema de la ingeniería industrial se había venido desarrollando en el tiempo, ¿sí? Y van surgiendo distintos enfoques conforme se van presentando distintas necesidades. Y finalmente, como producto de este desarrollo, una gran cantidad de enfoques y técnicas de análisis, procurando, digamos, ser las mejores o las más apropiadas. Y ahí vamos a partir de un principio en el que pues no hay propiamente tecnologías mejores o peores, sino que todo eso depende del tipo de problema por abordar, ¿sí? Y precisamente hablar de problemas tipo es el tema que nos ocupa hoy. Entonces avanzamos un poquito, que van a ser estos asuntos, y vamos a partir de lo que le llamamos aquí el modelo clásico para la solución de problemas. Este asunto es un tema muy importante, poco atendido en la literatura, y sin embargo para mí resulta el punto de partida fundamental para entender muchas cosas, ¿sí? Entonces nos metemos a ese asunto y nos planteamos lo siguiente. Bueno, tenemos la cantidad de enfoques a la que hacíamos referencia en la ocasión anterior, ¿sí? Algunos de última generación o los más relevantes o qué sé yo, los más espectaculares y los más vendidos el día de hoy. Que por cierto aquí me estaría haciendo falta actualizar esta diapositiva para incluir todo lo que es las metodologías ágiles, el Scrum, el Thinking Design y otra que ahí se me está Lean no sé qué. Bueno, y dentro de 3, 4, 5 años después de la pandemia me van a hacer falta otros, porque en las condiciones actuales de la pandemia estas cosas ya eran no viejitas, pero no tan novedosas tampoco, y lo que hizo la pandemia fue sacarlas a luz, y dentro de 5 años ya en una pospandemia, esperemos, va a haber otros enfoques, ¿sí? Entonces para mí eso es parte de lo cotidiano, ¿sí? No hay que perderlos de vista porque, digamos, en el mercado de trabajo son parte de las cosas que nos van a estar pidiendo. En alguna época sí sabíamos certificaciones ISOs, en otra época los Six Sigmas, en fin, y van cambiando esas tendencias. En otra época los círculos de calidad, el TQM, etc. No nos importa esas etiquetas, ¿sí? Pero llegamos a un primer planteamiento. Parece que no tiene sentido querer presentar los distintos enfoques o técnicas para mejorar procesos, ya que la lista es tan extensa que parece no tener límite. Y es una de las cosas que vamos a evitar o cuidarnos de ellas. El que no vamos a decir, a ver, les voy a platicar del BPR, ¿sí? Business Processes, Reengineering o Management, ¿sí? Y ahora les voy a platicar del Lean. Y ya vieron que hay algunas coincidencias, pero hay diferencias, y así nos podemos llevar, no un curso, muchos cursos que vamos a terminar pues más complicados, o sea, de tanta información separada, que de repente ni siquiera aprovechamos esos materiales, ¿sí? Bueno, y de ahí la respuesta de decir, bueno, ¿qué aplico? Pues aplico el enfoque que más me gusta o la propuesta que más me gusta, o me planteo la propuesta que mejor conozco, o de otra manera, pues hago la propuesta conforme a lo que me digan que tengo que hacer, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de superar eso, ¿sí? Y aquí hacemos una primera afirmación que es vital y que vamos a... Yo todas las afirmaciones que hagamos en clase, de alguna manera voy a tratar de presentar evidencia. O sea, no decirles, a ver, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo lo digo, o porque a mí me dijeron, o porque con mi experiencia yo sé que esto es maravilloso, ¿no? No lo dudo de las personas que lo hagamos, pero mejor si junto con lo maravilloso argumentamos el por qué resulta maravilloso, con base en qué
hacemos una formación de esa naturaleza, ¿sí? Bien, decimos, al comparar unos con otros se respira un aire de familia, es una afirmación que requiere de algún sustento, pero de momento simplemente lo estamos planteando así, lo que se explica porque en general parten de un mismo tronco representado por el modelo clásico para la solución de problemas. Entonces, si esto es nuestro considerante, diríamos, a ver, vamos a ver qué consiste este árbol. Y después de que conozcamos con algún detalle este arbolito, vamos a ver si es cierto que parten de aquí. O sea, que hay alguna familiaridad en las ramas, ¿no? Si tienen un mismo ADN, pero también un ADN en qué porcentaje, qué sé, ya no sigo por ahí, ¿sí? Mejor nos vamos a qué es el modelo clásico. Entonces decimos, a ver, dice lo primero, el espíritu del modelo. En este modelo se tiende a ver el cambio como el fruto natural de un proceso para ganar conocimiento. Y decimos, y este proceso tiene estas etapas, ¿sí? Entonces, en la primera etapa nos vamos a plantear qué es lo que pasa, ¿sí? Conocer qué es lo que pasa para poder tener posibilidades de intervenir en esa situación. Si estuviésemos en un caso médico ante un malestar, pues le vamos a pedir que haga un diagnóstico, o él va a pedir hacer una serie de estudios, de análisis, para estar en posibilidades de hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, en la misma medida vamos a tratar de ver qué es lo que pasa. En una siguiente etapa vamos a plantearnos los objetivos. O sea, ya sabemos qué pasa, ahora nos podemos plantear qué queremos que pase. Siguiente alternativa, cómo logramos transitar de este punto a este punto, que le llamamos a llamar generación de alternativas. De esta generación de alternativas, si fuesen varias, tendríamos que hacer una selección, una evaluación y selección, y finalmente la decisión que tomemos, el ver cómo la vamos a llevar a la práctica. En la siguiente etapa, que no está puesta aquí a propósito, sería la ejecución y después el control. ¿Por qué la ejecución no? Bueno, pues porque en general el ingeniero parte de la labor que vamos a estar realizando es asistencia a la toma de decisiones, más que propiamente la ejecución, ¿sí? Entonces vamos a decir, vamos a modificar esta estación de trabajo, ¿sí? Vamos a moverla del lugar. Bueno, no somos responsables como tal, podríamos colaborar a hacer los trabajos necesarios para mover esa estación de trabajo, ¿sí? Bien, ese modelito, así de simple, saber qué se tiene, qué se quiere, cómo pasar de lo que se tiene a lo que se quiere, evaluar, y después pasar a la etapa de programación, presupuestación y control, lo vamos a encontrar reproducido en una serie de variantes de ese modelo clásico, ¿sí? Entonces, aquí hacemos un comentario. En los nuevos enfoques, dice, pues no se puede reducir a lo mismo, o estrictamente a lo mismo, ¿sí? Se proponen ciertos ajustes y se afinan algunos detalles del modelo clásico. Vamos a ver qué tipo de ajustes o afinamientos se hace sobre ese modelo clásico, ¿sí? Dice, pero en general existe una gran similitud en las etapas de trabajo. Hay un autor clásico que tal vez, bueno, ahí me detengo un segundo. ¿Cómo vamos, Gustavo? ¿Bien? Sí, maestro, muy bien. ¿Sí? ¿Se escucha Sí, sí, bien? sí. ¿No tenemos problemas de ese tipo? ¿No? ¿Perdón? Se ¿No le cortó un tenemos poquito. problemas de escuchar? O sea, la No, voz no. está bien. Ujú. Sí, suena de hecho hasta mejor que como lo oíamos Sí, sí, en la algunos. otra. Ajá, en la otra clase. Ujú. Sí. Bueno, vamos a ver,
Ah, este es un modelo de un señor que se llama Eickhoff. Este señor ya falleció hace no muchos años y es un clásico en el campo de la planeación y particularmente tiene mayor influencia en México, ¿sí? Esa mayor influencia en buena medida se debe a que sus obras ahora clásicas, digamos que salieron después de un año sabático en México. Él dio una clase en el posgrado, no me acuerdo cómo se llamaba esa clase, y asistimos los alumnos de aquella época, en 1976, si no mal recuerdo, tal vez 75, finales del 75, y de ahí muchos se fueron a estudiar con Eickhoff, u otros quedaron impactados por Eickhoff y lo siguieron haciendo su gurú preferido, ¿no? Y en el posgrado de ingeniería todavía lo sigue siendo, ¿no? Bueno, no es el tema calificarlo ni descalificarlo, sino que aludo a esto porque de repente lo van a escuchar en otros cursos, ¿sí? Y entonces aquí pongo a la par el modelo clásico y de este otro lado pongo la metodología de este señor. Se le llama planeación interactiva de Eickhoff, ¿sí? Entonces, parte de una serie de análisis y de preparar unas proyecciones de referencia. Ahorita platico de eso, ¿sí? Y estos serían los escenarios de referencia. Para que tengamos un poquito de más claridad sobre esto, lo que es el escenario de referencia está representado por qué es lo que pasaría si no se hiciese nada. O sea, si se dejasen que evolucionaran las cosas como van, ¿no? Ese nada incluiría mantener un status quo de este momento, o sea, prácticamente no hacer nada. Entonces podríamos hacer una proyección de referencia. El tema es cruel, pero bueno, de alguna manera me sirve para ilustrar el asunto de qué va a pasar cuando esté la gente vacunada, cómo van a estar las variantes, y si esas variantes van a respetar o no las vacunas, etcétera. Y habrá personas dedicadas a las epidemias, ¿sí? A la salud pública, que podrían hacer construcciones de ese futuro. Entonces así nos hablan de que 1981 va a seguir igual, 1982 de repente, ya avanzado el año, se componen las cosas y hay escenarios de referencia más crueles en los que nos hablan de 5, 6, 7 años, pero también en espera de una siguiente pandemia, ¿no? Bueno, entonces aquí hacen un análisis de la situación actual y aquí hacen un análisis de la situación futura, o sea, ¿qué pasaría? Incluso podrían haber trazado un escenario en el que nos dijeran qué hubiera pasado si la gente no se vacuna. Entonces, bueno, se hubiera logrado la inmunidad de rebaño, etcétera, con altos costos, pero también tal vez reduciendo algunos ciclos o qué sé yo, porque pues, todos son predicciones, ¿no? Entonces, análisis de la situación actual, análisis de la situación futura, y a esto le llaman formulación de la problemática. Entonces yo encuentro que hay un paralelismo entre eso que se está planteando aquí con el análisis de la situación. La particularidad que se agrega en este caso es hablar no solo de la situación actual, sino hacer una predicción de cuál sería la situación si no se hiciese nada. Ahora, este señor, su planeación interactiva, se distingue porque él dice que podemos planear también el futuro. Dice, una frase, ya no sé si de él, luego me confundo, alguna que simplemente es una expresión que yo elaboro, pero a partir de sus pensamientos, de él y de otros, en el que se dice que nosotros podemos diseñar un futuro deseado, ¿sí? Y en ese sentido plantearnos que el futuro es elegible. O sea, podemos diseñar que nuestro futuro está dentro de él una empresa, o está dentro de él un doctorado, o está dentro de él, pues no sé, qué sé yo. O sea, nos planteamos cómo pueden ser nuestros futuros, no qué es lo que esperamos.
y a partir de eso establecer acciones que nos permitan dirigirnos hacia allá, ¿sí? Entonces dice, van a ser diseños idealizados iniciales, formular nuestros objetivos y después con esos diseños idealizados iniciales vamos a tratar de estructurar ya todo un escenario deseado. Entonces por acá tenemos un escenario de referencia y por aquí tenemos un futuro deseado, ¿sí? Entonces, si nosotros establecemos una comparación uno a uno, ¿sí? Podemos, bueno, que es la labor que se realiza aquí, se van a identificar brechas. Entonces, si decimos, bueno, uno de los futuros deseados es relacionado con el afecto de una persona, y dice, pues ya fíjate que eso, conozco a la persona ideal, entonces no habría complicación ahí. Pero va a haber otros terrenos en los que pudiera haber diferencias. Entonces aquí establecen las brechas entre lo que se tiene y lo que se quiere, ¿sí? Entonces, si nos vamos aquí al lado derecho hasta este momento, ¿sí? Estamos haciendo la construcción de objetivos, o como lo plantean aquí, la planeación de fines. Fue algo tan simplista como que lo yo estaba planteando aquí, pues no estrictamente. No es algo tan simplista, pero tampoco es algo realmente diferente. O sea, tenemos que saber qué pasa. En este caso agregamos qué puede pasar. Pues vamos a formular objetivos, pero no cualquier clase de objetivos, sino unos objetivos más retadores, más motivantes, que le vamos a llamar diseño idealizado. Entonces pasamos por esas dos etapas con esas particularidades que era parte de lo que planteábamos aquí, ¿sí? En los nuevos enfoques se proponen ciertos ajustes y se afinan algunos detalles del modelo clásico, pero en general existe una similitud en las etapas de trabajo y hasta dónde vamos, la similitud existe, ¿sí? Y en los detalles hay diferencias, ¿sí? Ya sabiendo cuáles son las brechas que lo incluye dentro de la planificación de fines, entraríamos a la etapa de planificación de medios. Entonces, planificación de medios, pues yo lo encuentro, se parece a generación de alternativas, que es cómo pasar de lo que se tiene a lo que se quiere, ¿sí? Cómo llenar estos gaps, estos vacíos. Y entonces dice, bueno, vamos a planificar medios, es la etapa general, y el contenido es plantear alternativas para cubrir brechas y evaluar. Bueno, aquí ya nos fuimos a la siguiente etapa. Esta etapa sería la de generación de alternativas, y aquí agrega la evaluación, ¿sí? Entonces dice, de las alternativas que generemos, vamos a evaluarlas con algunas características en particular, o no sé. Y después dice, pues vamos a hacer estimación de los recursos, y a eso yo lo conozco como programación y presupuestación, que todos los ingenieros somos conocedores de esto, o deberíamos, si no lo somos, estamos graves, ¿sí? Luego aquí hace una diferencia, son parte de las finezas del autor. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se requeriría y lo que de lo que disponemos? Si no contamos con esos recursos, tenemos que hacer una modificación de nuestras alternativas, ¿sí? Pues siempre los recursos van a ser escasos, entonces hay que hacer ajustes sobre los programas y presupuestos que se establecen, ¿sí? Y finalmente aquí ponen todavía el diseño de cómo se va a llevar a la práctica aquellas alternativas que hayamos decidido, ¿sí? Y cómo primero diseñarlas y después cómo la vamos a... Bueno, ya me hice bolas. Es cómo llevar a la práctica eso que sea alternativa, que se plantea, que seguirían siendo para mí programación, presupuestación y algunos detalles de interés. Después entra aquí el sistema, se dan ciertos resultados e iríamos a regreso con la etapa de control, ¿sí?
Entonces aquí viene diseño de la puesta en práctica y control y planificación de recursos, que para mí estas estarían englobadas en esta bolita, ¿sí? Y con suerte, si nosotros tenemos claro el esquema de la derecha, nos va quedando más claro qué es lo que está agregando de valor Eickhoff y qué cosas son simplemente reiterar cosas que ya conocemos, ¿sí? Nos permitiría tal vez sacar mayor jugo, ¿no? de lo que él proponga, y de repente dentro de lo que él proponga y lo que propongan otros, complementar algunos enfoques o análisis. Bien, me voy a esta otra parte y aquí me planteo lo siguiente. O sea, en los mismos términos, a la izquierda está un esquema de planeación estratégica, en lo que se conoce como análisis SWOT o análisis DAFO o FADO, como lo hayan conocido los que lo conozcan, ¿sí? Y vamos a ver qué hace, ¿sí? Entonces dice análisis de la situación. Pues mira, análisis de la situación incluye lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de nuestro sistema? Pero no hacia el interior, sino al exterior, ¿sí? Y hacer un pronóstico de cómo se van a mover las cosas en el tiempo. Entonces decimos, eso se parece al análisis de la situación de Eickhoff, ¿sí? Pero no, y de hecho, pues no sé quién se haya fusilado a quién, ¿sí? Pero ahí está análisis de sistemas, ¿sí? Aquí lo separan en dos, una parte externa, actual y futura, y la otra una auditoría de recursos, que sería como un análisis interno, ¿sí? Entonces, de estos dos análisis, de aquí voy a identificar del análisis presente y futuro, voy a analizar condiciones, qué oportunidades y amenazas se pueden llegar a presentar, ¿sí? Y por el otro lado, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Entonces regresamos a señalar cosas, ¿sí? Y decimos, pues mira, ahí está el análisis de la situación presente y futura, y aquí está el análisis de los recursos, fortalezas y debilidades. Y entramos a una siguiente etapa, que dice generación de alternativas, y dices, carambas, ya se brincaron una etapa. ¿Qué hicieron con esa etapa, Uriel? ¿Qué piensas? No la busques porque no la vas a encontrar. No sé, profesor. ¿Sí conoces lo que es el SWOT o el DAFO o el FADO, como se llama? No, ahorita sí me quedé así pensando en eso. ¿Quién tiene alguna idea? Gracias, Uriel. Sí. Topacio, tú sí lo conoces. No, la verdad no. ¿No? Pues, no me suena. Bueno, ok. Ya el último paso. No, ya paso a explicar. O sea, la idea. ¿Qué harías, Vidal? Déjame ver a alguien que no hay. Luis García. ¿Es Luis Armando o Luis Enrique? Luis Enrique. Luis Enrique. Entonces tú no eres el actuario, tú eres ingeniero mecatrónico. Sí, okay, ahí vamos. Vas a echarle imaginación. ¿Qué haces si identificas que hay una oportunidad? Vas a pensar que están solicitando empleados. ¿Cuál es la empresa de mecatrónica, si la Plus, donde todos quisieran estar en México, para no llevarte al extranjero? Hay muchas, no sé, por ejemplo Ford, una empresa automotriz importante. Ajá, en la que podrías aplicar mecatrónica. ¿En los coches o en la línea de producción? Pues en ambas, puedes aplicar en ambas. Ok, bueno, vamos a pensar que es en la línea de producción, ¿sí? Sí. Entonces están requiriendo ingenieros mecatrónicos, pero hay una serie de requisitos. Uno sería el inglés 99.9%, y resulta que tú andas en 80%. ¿Qué harías si ese es tu sueño? Pues dedicarle más tiempo. Ahora sí que es una debilidad, entonces pues dedicarle más tiempo al inglés, ¿no? Para llegar a ese 99 o 100% y poder
Y, pues, ser competitivo para el puesto. ajá, digamos que para la parte de sensores y ese tipo de cosas es una fortaleza, ¿sí? Como ingeniero mecatrónico. Ujú. Siempre se va a tener uno que actualizar, ¿no? Pero en términos generales tienes todas las bases, ¿no? Ujú. Y, Sí, y, y hasta, no sé, no lo planteo como algo negativo, pero hasta has ganado concursos, etcétera. Así que es una parte, pues, interesante ahí pones a prueba dispositivos, ¿sí? Entonces tienes una fortaleza y una debilidad, pero y como es una oportunidad tanto de desarrollo como salarial, pues lo que tratas es de aprovecharla, ¿sí? sí, sí. Y entonces simplemente lo que se trata sería de aquí de conectar. Identifico una oportunidad, establezco cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y voy a tratar de quitar, reducir mis debilidades y aumentar mis fortalezas. ¿Con qué intención? Con que esa oportunidad no se me vaya. Y lo contrario sería que haya una amenaza. Y frente a esa amenaza, tú dices, bueno, ¿cuáles son las debilidades que me hacen vulnerable a esa amenaza? ¿Sí? Entonces tratarías de quitar esas, de alguna manera de cuidar esas debilidades para que no te agarre desprevenido. Y si ves fortalezas, también trabajar sobre ellas para que esa amenaza, si llegase a suceder, no me afecte. ¿Sí? Sí, ¿Tú crees que hayamos planteado cuáles son los objetivos? pues yo creo que no, digo, a lo mejor un poco lo que dijo del desarrollo por el aspecto salarial, puede Ajá. ser a lo mejor un objetivo, ¿no? Bueno, ya es traducido a mayor detalle, pero en términos generales sería aprovechar oportunidades y evitar amenazas. ¿Sí? O sea, Sí, sí. conjugar estos dos elementos que tenemos aquí para aprovechar oportunidades. O sea, las alternativas serían alternativas para aprovechar oportunidades y alternativas para evitar amenazas. ¿Sí? Estrategias, Sí, vamos a llamar, como lo usarían. ¿Sí? Entonces es la generación de alternativas. O sea, tú te plantearías cómo le hago para aprovechar esa oportunidad. ¿Sí? Lo cruzas con tus fortalezas y debilidades y dices, pues voy a fortalecer esto y voy a cuidar estas debilidades. ¿Sí? sí, Entonces, y el objetivo queda implícito. El objetivo era aprovechar la oportunidad o era evitar la amenaza. O sea, por eso no hay una formulación de... Bueno, los objetivos, que está conectado con lo que planteaste, adelanto lo siguiente. Dentro de la planeación de fines están los ideales, los aterrizan en objetivos, esos objetivos se pueden aterrizar en metas y ya finalmente llegamos a acciones. Podemos construir como una especie de arbolito de objetivos, ¿sí? De hecho hay técnicas de árboles de objetivos, ¿sí? Entonces tu objetivo es la salud, pues dentro de la salud o la estrategia o el fin o el ideal, ¿sí? Tener una salud genial a los 40, 50 años. Y entonces decir, bueno, pues tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con la parte mental, qué sé yo, ¿no? Y eso ya serían unos objetivos de menor escala y así los podemos ir aterrizando. Pero no nos metamos ahorita en esas complicaciones, ¿no? Aquí son más simplistas que esto que estamos planteando y dicen, ya tenemos oportunidades, ya tenemos amenazas, fortalezas, debilidades, cruce, el objetivo que acabamos de mencionar y entonces cómo le hacemos, ¿sí? Entonces aquí viene una siguiente etapa que es así, es textual, evaluación y selección estratégica. Sí, no de estrategia, sino de estratégica, ¿no? La más relevante, los aspectos de mayor relevancia. Entonces, hacemos esa evaluación y después la planeación de mediano plazo, de corto plazo y la implementación son parte de esta programación, presupuestación y control, ¿sí? Aquí hacen una actividad adicional que no nos vamos a interesar de un momento para no distraernos, que es la prueba de consistencia y el análisis de contingencia, ¿sí? Vamos a quedarnos por aquí. De aquí pasa por este lugar,
se lleva a la práctica, suceden cosas, se modifica la empresa en su estructura, qué sé yo, para llevarlo a la práctica, y tiempo después repetimos este ciclo. O sea, esto nunca acabaría, ¿no? Siempre estaría desarrollándose. De acuerdo con lo que acabamos de ver, a ver, Gustavo, se va probando eso que decíamos de que son variantes y que se afinan detalles, etcétera, pero que en el fondo lo que aparece es este modelo. Pues aquí son tal cual, ¿no? O sea, hay un mapeo casi entre los capítulos, ¿no? O las partes, las clases que va planteando. Pero sí estamos de acuerdo, ¿verdad, Gustavo? Que ahí va. Sí, maestro. Ahí va. Ajá. Y en esta también va, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí se brinca en esta etapa, pero no es que se la brinquen tal cual, sino que simplemente está manejada de manera implícita, ¿sí? Ahora a ver, Gustavo, tú echa la imaginación, esta es una facilita, está sacada de la red, no me hago responsable de que sea muy fiel de lo que diga Juran, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, aquí la plantean como lo de Juran, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay un material que se dice que son los despas a la cantidad de Juran, pero no lo dice Juran, lo dice un señor que se llama Héctor Alfredo Millán. No lo conozco, pero pues de momento no nos importará ver si esto es lo que realmente dice Juran. Esto es lo que dice Héctor y vamos a darlo como el material que dice Héctor, ¿sí? Y ahí ponemos nuestra referencia, ¿sí? Si alguno de ustedes conoce a Juran y me dice que no es cierto, le voy a creer a ustedes más que a Héctor. Pero en fin, Héctor estaba en un business y presentó esta metodología. A ver, análisis de la situación. ¿Dónde la verías, Gustavo? Tú dime. La identificación del problema. Ajá. y de la información. En los primeros dos. Estos dos. De hecho, como que, quién sabe por qué lo ponen verde sólido y punteado, ¿no? Coincido contigo. Ajá. Después, ya encontramos búsqueda de soluciones sería la formulación de los objetivos. No. Y la generación de alternativas. No, pero quita los objetivos. Uh-huh. O sea, voy a pensar en estos términos. Yo encuentro que hay mucho desperdicio, ¿sí? Al decir yo que hay mucho desperdicio, en términos implícitos está dicho que quiero que haya menor desperdicio, ¿sí? Okay. Y es como que dicen, ¿para qué digo lo mismo, no? Se ahorran esas palabras y eso va a suceder en muchos de las propuestas de mejora de procesos, en donde dices, ¿cuál es el propósito? Reducir el costo, reducir el tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros analizamos? Pues analizamos el costo, los componentes de costo, hacemos un análisis de tiempos y movimientos, etc. Entonces se queda implícito que el objetivo es reducir aquello o eliminar aquello que no esté bien, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Sí? Bueno, sí. Y ya te seguiste a la siguiente, que era búsqueda de soluciones, que sería esta, ¿sí? Sí. Selección, ¿se parece? Sí, es la evaluación. Bueno, y después presentación de la solución. Es una etapa muy importante, que es llevar esto al decisor, ¿sí? Para que no lo pruebe. Yo tal vez lo dejaría implícito aquí. Bueno, o que sería una parte, o un valor agregado, vamos a decir, de Juran, ¿no? Lo que hagamos la selección, tenemos que presentar la aprobación por parte de la dirección, como se hace en muchos de los procesos de mejora, ¿sí? Uh-huh. Y después la ejecución, y después ver si las cosas están funcionando. Si no están funcionando, nos regresamos, ¿sí? Entonces es un proceso que dicen, bueno, pues está muy simple. Entonces, en las cosas simples, pues aquí todo se parece. Podría ser una afirmación. Este es el Kaizen de Masaki Mai. Más adelante vamos a platicar de Masaki Mai. Entonces dice, a ver, aquí está el plan to check de Deming, ¿sí? Gracias, Gustavo, perdón.
Aquí está el plan do check, ¿sí? Planear, hacer, verificar y después tomar control. O sea, es como, bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y después nos metemos con el plan do check de Deming. Si no conocen a Deming, hago la referencia, y si no conocen a Misaki Imai, hago la referencia, pero no es ahorita nuestro tema ni Deming ni Imai, sino esta metodología. Entonces no se vayan a sentir confundidos las personas que no son ingenieros industriales, porque sienten como que, ay, ya no sé ni de qué está hablando. Sí saben. Es una metodología de un señor X, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es analizar esa metodología de ese señor X. Si no conocen a Eckhoff, igual, es una metodología de un señor X, ¿sí? No es nuestro tema, qué es lo que dice el señor X y si está bien o está mal, sino nada más hablar de su metodología. Entonces nos dice este señor. Bueno, advierto, si se me va el tren y no lo tomo en cuenta, si nos corta la reunión, de que cortamos la clase y nos vemos a las 8, ¿sí? Espero que no me pase, que tenga la oportunidad de decirles nos vemos en 2 minutos, pero si cuando las veces que me pase, ya sabemos que en automático nos vemos a las 8. Entonces dice, definición del problema, o sea, qué problema voy a abordar, cómo está representado ese problema, e identificación de las causas, ¿sí? Todo esto, a ver, vamos a ir contigo, Luis. Luis García. ¿Podría ser esto análisis de la situación? Sí. Sí, ¿no? Detalla. Sí. A ver, ¿cuál es el problema que te interesa abordar? Me interesa abordar ese. Obtenemos información sobre ese problema y construimos un diagrama de pescado para identificar las causas y decimos, ya no solo sé qué pasa, sino conozco por qué pasa, ¿sí? Entonces tenemos análisis de la situación. Y luego dice planificación de medidas, se volvió a aplicar los objetivos, ¿estás de acuerdo, Luis? Sí. Y ahora, ya plantea alternativas, aquí supongamos de manera implícita que no solo las plantea, sino que las evalúa. Y después nos vamos a que alguien las lleva a la práctica, ve si está funcionando y hace la estandarización. O sea, ya si funciona, pues hay que dejarlo ya instalado eso dentro de nuestro sistema, ¿sí? Para mí todo eso es programación, presupuestación y control. Pero alguien me puede decir, pero aquí hay un detalle interesante, maravilloso. Eso es lo que nos va a ser de interés revisar lo que digan otros autores, ¿sí? Bien. Les voy a avisar cuál es la tarea para que pongan cuidado en esta, ¿sí? Estas de aquí no las vamos a abordar. O sea, de aquí en adelante. O sea, vamos a ver qué dice esta forma de hacer la ingeniería. Vamos a ver qué se dice en esta forma de ver el Six Sigma. Vamos a ver esto. Lo vamos a comentar brevemente, ¿sí? Pero después les voy a pedir esta tarea. Para las diapositivas 7, 8, 10 y 11, señale cómo se relaciona el proceso correspondiente, o sea, el que esté citado en esas diapositivas, con las 5 etapas del modelo clásico. Procure ser muy claro en sus anotaciones, en sus flechas, ¿sí? Por otra parte, para las diapositivas 12 y 13, establezca la coincidencia que existe entre el par de modelos que contienen a las mismas, ¿sí? Entonces primero les voy a pedir, analicen estas contra el modelo básico, ¿sí? Ahorita las vamos a comentar, pero no las vamos a desarrollar. Lo mismo con esta, ¿sí? Y después vamos a ver en qué etapas se pueden parecer o no parecer. Voy a hacer algunas pequeñas partes a ver si este análisis tiene que ver o no que ver con este análisis, ¿sí? Si estos objetivos que plantean acá
se podrían equiparar con estos. Y ustedes van a hacer ese análisis un poquito más metiéndole detalle y lo van a entregar como tarea, ¿sí? Bueno, y mi idea es que algunos de ustedes se equivoquen y aprovechar esas equivocaciones para aclarar puntos que no quedasen claros.